¿Cómo estás? Elecciones que han sido suspendidas y esto tiene que ver con una determinación de la Inspección Provincial de Personas Jurídicas que advirtió una serie de anomalías en el proceso básicamente administrativo, en los pasos preliminares que en realidad se tienen que dar para llegar a la elección en sí misma. Algunas deficiencias, sobre todo en documental confeccionada, en reuniones de la comisión directiva, en asambleas posteriores, que llevaron de alguna manera, además de la denuncia de un socio sobre supuestas irregularidades en el padrón, a paralizar de parte de este organismo público el proceso electoral. Hoy hablamos precisamente con quien está a cargo de inspecciones de personas jurídicas, la doctora María Victoria Strata. Vamos a escuchar las explicaciones y las fundamentaciones de la decisión que terminó adoptando este organismo público. La decisión que se toma en realidad es la de declarar irregulares algunos actos preparatorios. La elección está precedida de un proceso y ese proceso, que es una especie de camino, los dos primeros pasos que se dieron tienen irregularidades. Entonces, lo más prudente y lo que nosotros consideramos es que empezando de nuevo se va a poder votar más rápido que si dejamos correr algo que puede contagiar a actos posteriores. A todo el proceso, de hecho. Claro, entonces concretamente la reunión de comisión directiva que convoca a la Asamblea para designar la comisión electoral no estaba en regla. El acta de comisión electoral no estaba. Entonces, estábamos en ese momento, ya si lo hubiéramos dejado correr, esta semana se presentan listas y demás, suspenderlas después o volver a empezar después genera todavía más tiempo. Es decir, ahora lo que, digamos, nosotros no decretamos la suspensión, decretamos la irregularidad de esos actos, que en los hechos implica la suspensión. ¿Por qué? Porque como esa comisión electoral tiene que actuar 60 días, según el estatuto que los mismos socios se han dado, no faltan 60 días para el 30 de octubre, por lo tanto, evidentemente, eso supone una reprogramación que la tiene que hacer el propio club, no nosotros. Específicamente, ¿de qué irregularidades estamos hablando en esos pasos preliminares, como dice usted? En el caso de la sesión de comisión directiva, que tiene fecha 20 de julio, donde se convoca esa asamblea, solamente tiene 2 firmas que dan cuenta de la presencia de miembros, cuando en realidad tiene que haber, de acuerdo al propio estatuto, más de la mitad de los miembros de comisión directiva presentes, que en el caso serían 9 porque el estatuto prevé 17 integrantes, y no hay constancia de que haya habido 9 personas. No hay constancia documental de eso. Y en cuanto a la asamblea misma, el acta de la asamblea nunca la pudimos ver porque no está pasada al libro. Nos hablaron de un acta volante, pero tampoco tuvimos acceso a ella. Se habló también de que había una denuncia formulada incluso por un afiliado sobre supuestas irregularidades en el padrón. ¿Esto es así? Hay una denuncia que fue lo que de alguna manera aceleró, porque nosotros tenemos un proceso de fiscalización para cada acto eleccionario donde disponemos de oficio, le pedimos la documentación, ellos después la envían, pero en este caso, como eso se cruzó con la denuncia, le dimos traslado a la asociación, que lo contestó al día siguiente, esto fue de miércoles a jueves pasado, y el jueves mismo, en lugar de esperar y pedir la documentación por escrito, fuimos a buscarla. Entonces fueron 2 inspectoras a la sede de la asociación a buscar los elementos, y entonces ahí hicieron ya un recorrido general por la documentación del que surgieron estos otros aspectos. Lo que pasa es que el padrón es digamos, reprogramado esto, viene una nueva fecha de corte del padrón, porque de acuerdo al estatuto el padrón se elabora tomando como fecha de corte, llamémosle así, la fecha de convocatoria a la asamblea que elige la comisión electoral, que es lo que hay que hacer de nuevo. Se han hecho algunas lecturas internas respecto de lo que implica esta suspensión, favorece a uno, perjudica a otro. ¿Ustedes se rigen estrictamente por lo que encontraron en la documentación o por lo que no encontraron en todo caso? No tengo la más mínima idea de a quién pueda perjudicar o favorecer, ni siquiera extraoficial. En esto me favorece la circunstancia particular de ser santafesina, porque realmente no lo sé, pero aunque lo supiera no tiene por qué influir en la tarea, porque nosotros, la función nuestra es un control de legalidad. Bueno, hay muchas versiones, Ivana, con respecto a esto. La oposición dice que es una maniobra del oficialismo. El oficialismo dice que las irregularidades están y, en consecuencia, Inspección General de Personas Jurídicas actúa de esa manera. Por lo que dice quien es titular de IGPJ, 60 días mínimo y un plazo más, o sea que estamos hablando de 90 días, como se está especulando aquí en la ciudad de Rosario, para armar todo nuevamente, para empezar de cero, con actas que no están firmadas, con una junta electoral que ha sido disuelta. En consecuencia, esto va a llevar su tiempo aparentemente. Hay distintas versiones, hay distintas
posibilidades de definir esto, porque también se habla de por qué no agilizarlo y hacerlo ahora, para que se llegue a tiempo al 30 de octubre. Alguien habla de presión de la AFA también. Son muchas posibilidades que hay. Lo concreto, lo que acaba de decir allí Estrata, es finalmente que va a pasar un tiempo hasta que se pueda desarrollar, ¿no? Sí. Claro, sobre todo, Luis, porque, y a ver, me parece que esto es lo que dificulta la posibilidad de seguir teniendo al 30 de octubre como fecha posible de elecciones. Hay que hacer todo de nuevo. Claro. Lo que estaba de alguna manera viciado o por la falta de firmas en esa reunión de comisión directiva en la que debía haber como mínimo 9 firmas y había solo 2, la ausencia de un acta en aquella asamblea que justamente debía avanzar con todos los pasos posteriores del proceso electoral. No hay acta, se habla de que no hay un papel, no hay una documental que pueda específicamente respaldar esa asamblea. Todo eso hay que hacerlo de nuevo, hay que empezar de cero. Y lo que explica la funcionaria, más allá de todas estas lecturas de oficialismo y oposición, es que en realidad el organismo inicia de oficio una suerte de expediente, porque es lo que se hace habitualmente cuando cualquier institución atraviesa o está frente a un proceso eleccionario. Lo que hace personas jurídicas es iniciar de oficio una suerte de revisión. ¿Estaba en ese proceso ya este organismo que está a cargo de Estrata? Cuando aparece la denuncia de este socio, en el camino confluyen las dos situaciones y a partir de la denuncia del socio lo que hace personas jurídicas es enviar estas inspectoras, como narra la funcionaria, y encontrarse con estas anomalías en el marco de los diferentes actos preliminares que se fueron dando para llegar a las elecciones y que evidentemente estaban viciados de cierta nulidad. Esa fue la secuencia y eso es lo que hace que en realidad Personas Jurídicas advierta pública y formalmente las irregularidades y esto lleve a detener el proceso. Pero insisto, a juzgar por lo que explica la funcionaria, a foja cero. Hay que hacer todo de nuevo para que efectivamente todo esto pueda ser de alguna manera legalizado y eso es lo que hace difícil imaginar que se pueda seguir respetando o imaginando la fecha de elecciones original que estaba prevista para el 30 de octubre. Sí, es bueno lo que apuntás porque aceleró la investigación, entre comillas, digamos, la fiscalización, sí, cual, la denuncia del socio. Si no, por allí los tiempos eran otros. Y con respecto a la oposición, me dicen que quieren hablar con Estrata, quieren sentarse a charlar con la gente de Inspección General de Personas Jurídicas para ver si esto se puede resolver, estas irregularidades en poco tiempo, para después mantener los tiempos estipulados, cosa que, por lo que acabamos de escuchar, me parece que viene muy complicado, ¿no? Sí, parece complicado. Lo que también hace Estrata en su defensa es aclarar que si todo esto se dejaba avanzar y la irregularidad aparecía en un paso más avanzado de todo este proceso eleccionario, iba a ser todo aún más complejo, porque había que retrotraer prácticamente todo ese proceso otra vez al punto inicial. Entonces, lo que se hace de alguna manera para curar en salud es frenar el proceso antes de que avance aún más y sugerir arrancar todo de nuevo para que efectivamente cada paso que se dé tenga la legalidad que se exija para poder llegar a las elecciones sin este tipo de inconvenientes.